Bueno, el tema al cual os quiero invitar a que reflexionemos juntos esta mañana es la emoción corporal y su expresión existencial. Creo que va a ser importante saber por qué tomé a William James, que para muchos está un poco superado. Merleau-Ponty, que tiene un dominio de fenomenología corporal, y Susana Bloch, con quien hablé ayer por teléfono, quien trajo y ha desarrollado el método Albert Mountain acá en Chile. Quizá hay que partir diciendo que la psicología y por lo tanto la psicoterapia partió como ciencia, se dice más o menos en el año 1879, con Wundt en Leipzig, con el primer laboratorio donde se empezó a medir la percepción. Yo no sé si fue un error o un acierto, pero la psicoterapia se metió en un zapato chino, porque entramos en la evaluación cuantitativa, siendo que el hecho psicológico es imposible cuantificar. Hasta el día de hoy estamos con problemas con eso. William James estuvo en Leipzig y compartió con Wilhelm Wundt y llevó la visión empirista de Wundt a Estados Unidos. Y en Harvard hizo el primer laboratorio en 1875. Entonces los Estados Unidos dicen que el origen de la psicología como ciencia es en 1875. Vale. Así todo, William James habló de todos los temas y en su obra más conocida tiene un capítulo sobre qué es emoción del año 1880, más o menos. Lo interesante es que después James y Lange forman una de las primeras teorías sobre la emoción. Por eso lo tomé a él como referente. En 1879 hay que decir que se empieza a gestar cómo medir el hecho psicológico, y la emoción no existía porque era algo esotérico. Así como a Freud se le trató de esotérico, en el tiempo decían que el inconsciente era un invento que él había hecho, y en los diarios en alemanes sería como el esotérico. Todavía no había confirmación de estos hechos que se estaban dando, por lo tanto estaba muy escindido lo que es la ciencia como tal, en lo que es fáctico, y la filosofía. Entonces en ese momento el cruce se produce en que la psicología sale de la filosofía y entra a la ciencia, y por otro lado la filosofía simplemente va a ser el atributo o la fuente donde se va a cimentar el conocimiento. Entonces, en esa época, tenemos que remontarnos posteriormente a 1910, aparece la primera fuerza en psicología y en psicoterapia. Esa fuerza aparece con un manifiesto hecho por en Inglaterra, donde se dice entonces que el origen de todo está en el conductismo. Entonces, esta primera fuerza, que no es el psicoanálisis, como podríamos pensar, es el conductismo, porque fue la primera fuerza que lo manifestó, comienza a darse una primera escuela donde el fundamento va a ser la demostración a través de la conducta observable. Entonces, el objeto de estudio va a ser la conducta observable, el método va a ser la observación controlada, y las técnicas es todo lo que conocemos posteriormente en esta línea. Hay que mencionar que en ese tiempo ya Freud había escrito algunos libros y en eso se había anunciado esto del inconsciente. Entonces, en ese momento tenemos la línea empirista de Wundt en Alemania, la línea empirista radical con William James en Estados Unidos, y el inconsciente con Freud, y aparece también toda una línea de la conciencia. Entonces, estas cuatro fuerzas van a ser los que van a determinar todas las líneas psicoterapéuticas que tenemos en la fecha actual, que deben ser alrededor de 1000, si no más, porque hay subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, cognitivo-conductual, convenciones narrativas, corracionalistas, interacciones sintéticas. Es decir, tenemos muchas líneas posteriormente. El punto es que aparece también un personaje que es poco conocido y del cual tengo que hablar también, y que escribe en 1915.
es poco conocido porque fue uno de los judíos que tuvo que escapar del Holocausto, pero él escapó en el año 27. Jacobo Levi Moreno, un judío sefaradí que llega a Estados Unidos. Casi todos llegaban a Chicago o a Nueva York, ¿no? Nadie pasó al otro lado de Estados Unidos, esa es como una isla en Estados Unidos. Entonces, este hombre, Jacobo Levi Moreno, escribió un libro que se llama Hacia el Encuentro, en 1915. Si no hubiera escrito ese libro, no sabríamos todo esto que voy a decir a continuación. Pero como el libro está escrito y se encontró, hay que ponerlo como referencia obligada. Él en esa época habla de la importancia de la empatía, la importancia del cuerpo, la interacción de roles, propone una psicología de grupos, que se llama después psicodrama, hace la primera sesión con niños en 1915, sacándolo de un hospital a jugar en el jardín, que es la primera técnica con niños que se conoce escrita. Y habla también de la silla vacía. Ya hace la primera silla vacía en Viena en un teatro. Quien quiere ser rey puso un trono y hacía un teatro como de acción. ¿Cómo sabemos que tuvo gran influencia? Porque después Jacobo Levi Moreno va a dar conferencias y clases en Chicago, Nueva York, y obviamente que va a influir mucho en Peirce, en Rogers y otros autores que van a proyectar en 1950 la tercera fuerza, que es la muerte. Bien. Antes de partir, vamos a tomar de Deprat, colega de Francisco Varela. Hay que decir que juntos escribieron el libro que es considerado uno de los 10 más importantes en la historia de la ciencia del mundo, de cuerpo presente. Los chilenos saben un poco de eso, pero es uno de los 10 libros que ha cambiado la historia de la ciencia radicalmente. Y Deprat tiene un artículo donde habla sobre la emoción, y quiero mencionar estos elementos que son importantes para que podamos tomar conciencia de qué hablamos cuando hablamos de emoción. Ella es francesa, por lo tanto toma conceptos más del francés, pero lo vamos a hablar desde el español. Entonces, affectio, del latín, tiene que ver con que ha dado los términos de afecto, afección, afectividad, y que se refiere de modo general al plano de la facticidad, entendido como aquello que se me impone o aquello que me es dado, que literalmente me hace. Sentire o sensus, que nos remite a la esfera del sentimiento, de la sensación. Hay que decir que en inglés, igual que en alemán y en francés, sentir es lo mismo que corporal y emocional. Entonces, en español tenemos que hacer la distinción, y en otros idiomas se puede usar las palabras distintas porque son distintas palabras. Una es sentir con el cuerpo y otra es sentir emoción. Sin embargo, del latín, el sentir sensu tiene que ver con sentir. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, sensación, que es corporal y que lo recuerden para cuando leemos de Merleau-Ponty, y sentimiento, que sería la expresión de la emoción que nosotros catalogamos o diagnosticamos, ¿no? Entonces, como veremos, el sentido paradigmático es del tacto y tiene que ver con lo corporal, en oposición a lo corpóreo, que voy a referirme después a eso. Y patein o pathos, que viene del griego, que da lugar al dominio de la pasión, de lo patético y del padecer. Creo que también reclama el ámbito de la simpatía, la empatía y la compasión, dando lugar a la problemática de la pasividad, es decir, aquello que nosotros vivenciamos en eso que sufre el ser humano. En alemán es súper claro porque son palabras bien concretas. En español tenemos que hacer distinción, porque no usamos tantas palabras para dar este significado, pero las tenemos, las hemos perdido. Nos vamos a quedar con lo que en casi todos los idiomas tiene que ver con emoción, que es poner en movimiento. Es decir, emoción tiene que ver con acción y poner en movimiento algo. Bueno, William James, como les decía,
es considerado como el empirista radical. No tiene tanta importancia como Wundt, quizás porque Wundt lo hizo primero y fue muy sistemático y publicó antes y más. William James hizo más clases, hizo una escuela experimental en Harvard, pero no se dedicó solo al laboratorio. Entonces, en ese sentido, se le ha prestado importancia. Pero él habla como la base de la empiria, como la experiencia con conciencia de algo. Entonces, por eso que la visión de William James tiene que ver mucho con el acto consciente de experimentar. Entonces, nos vamos a ir ahora, más que nada, él habla de todos los temas posibles, así como Aristóteles habla de todos los temas posibles de la psicología. Entonces, no tenemos tiempo para eso, pero me voy a referir solamente a lo que habla de la emoción. James acentúa la relevancia del feedback proporcionado por un músculo voluntario, estriados en la determinación de la experiencia emocional, aspecto relativamente desatendido por la investigación posterior. Esto es bien interesante porque encontré un autor que desacredita a William James justamente por esto. Un español que habla de este tema y que la verdad está totalmente equivocado. James dice que habitualmente, se llama su teoría la teoría dialéctica de la emoción y se le une generalmente a Lange. Eso se habla de la teoría James-Lange. Entonces, ¿por qué? Porque se pone énfasis en los patrones de respuesta autonómicos y somáticos como determinantes de la experiencia emocional. Ahora, esto es como primariamente, ¿no? Entonces, tenemos que hay un estímulo, se produce una percepción, se producen los cambios corporales y estos cambios corporales producen cambios en la percepción y para William James eso sería la emoción. Cosa que ha sido muy discutida, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a avanzar más acá. Él dice que los trastornos corporales son las manifestaciones de diversas emociones. Y en esto tiene que ver su expresión o lenguaje natural. Entonces, él considera las emociones como aquellas que están desde dentro y fuera y las que pueden denominarse emociones estándar. Esto va a tener cierta correspondencia con lo que menciona el evolucionista Darwin, ¿no? Con las emociones básicas, en las cuales vamos a ver más adelante que vamos a hacer una escogencia distinta de lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, dice que habitualmente, William James dice, nuestra manera natural de pensar sobre las emociones estándar es que la percepción mental de algún hecho provoca la disposición mental de más emoción y que este estado mental da lugar a la expresión corporal. Es decir, nosotros lloramos o porque sentimos pena, o corremos porque nos da miedo. Eso sería lo estándar, eso sería lo que habitualmente creemos. Hay un estímulo y yo corro y siento miedo. William James dice que no es así. Él dice los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho desencadenante y que nuestra sensación de esos cambios, según se van produciendo, es la emoción. Es interesante porque William James continúa en su libro y dice: el sentido común nos dice que nos arruinamos y estamos tristes y lloramos. Y nos topamos con un oso, nos asustamos y corremos. Aquí se habla de una oportunidad. No sé qué. Nos asustamos y corremos y un rival nos ofende, nos enfadamos y golpeamos. Entonces, la hipótesis defendida por William James afirma que el orden de la secuencia es incorrecto, que un estado mental no es inducido inmediatamente por el otro, que las manifestaciones corporales deben interponerse previamente entre ambos y que una exposición más racional es que nos sentimos tristes porque lloramos. Es decir, yo corro porque siento miedo, al revés de lo que decía la teoría clásica.
Entonces, William James quedó un tanto en el olvido con esto, porque además agrega, estamos enfadados porque golpeamos, asustados porque temblamos, y no que lloramos, golpeamos, temblamos porque, según el caso, estemos tristes, enfadados, asustados. ¿Por qué dice William James esto? Si los estados corporales no siguieran la percepción, esta última poseería una conformación totalmente cognitiva, pálida, incolora, carente de calor emocional. Esto explica muchas veces por qué los tratamientos fármacos, por ejemplo, cuando tienen un tiempo más largo, hacen que el cuerpo se empiece a sentir mejor. Y si tiene una buena terapia complementaria, puede ser efectivo. William James lo explicaría por eso, porque estamos mejorando el estado de yo como me siento. Vamos a ver que Francisco Varela, en su teoría del sistema psicoinmunonervioso, incluye lo corporal como un elemento fundamental en este cambio, ¿no? Entonces podríamos ver el oso y juzgar que lo mejor es correr, recibir la ofensa y considerar que lo correcto es golpear, pero no podríamos sentirnos realmente asustados o iracundos. Es decir, no hay un componente racional que permita eso. Sabemos que esto es un elemento más de la explicación de la emoción. Si nuestra teoría es cierta, dice James, está este corolario. Debería ser que cualquier activación voluntaria de las llamadas manifestaciones de una emoción especial debería darnos la emoción misma. Eso dijo William James en 1880. Es decir, que si yo hiciera corporalmente la emoción, yo debería entrar en esa emoción. Bueno, aquí yo había puesto primero algo con ti, pero cambié porque al leer la conferencia pensé que era más importante seguir inmediatamente con Susana Bloch. Tenemos que remontarnos al año 70 en la Universidad de Chile, en una reunión que tenían en el año 70 hace una reunión en la Escuela de Teatro, Pedro Hortus, Guy Santibáñez y Susana Bloch. Entonces Pedro Hortus dice, quiero que hagan una clase de emociones para la Escuela de Teatro. Y solo estos momentos, yo esto lo he estudiado mucho porque como hago clases afuera y en otras partes tengo que tener súper claro el momentum exacto que ocurrió como el eureka, ¿no? Y salió Susana Bloch y dijo, ¿por qué no hacemos mejor una observación y trabajamos con los atletas de la emoción y observamos la emoción? Y Pedro Hortus y Guy Santibáñez se sumaron al proyecto y esto culminó en el año 71. Posteriormente los tres tuvieron que escapar de Chile por toda la situación que se estaba dando en el país y finalmente en el 73 Susana Bloch se exilió en Francia, donde fue directora de la Academia Pierre Marie Curie, que era el CNRS, que era una de las tres más grandes de Europa, y siguió investigando en las palomas, porque Susana Bloch era palomóloga. Cuesta entender eso, pero estudiaba palomas. Solamente porque tiene el ojo grande y la visión es estupenda en las palomas. Bueno, ella es más conocida como palomóloga que como lo que puede buscar. Entonces, la publicación se hizo en enero 71. Y esa publicación es lo que posteriormente se va a llamar Alba Emoting. Y voy a explicar por qué. ¿Qué es Alba Emoting? Quizás antes de hablar de este mismo método, tendría que decir lo siguiente. El descubrimiento del año 70, que se publicó en el 71 en la revista Órbita de la Universidad de Chile, fue Bloch, Hortus y Santibáñez, que son los que descubrieron. ¿Y qué descubrieron? Registraron el índice galvánico, la respiración, la frecuencia cardíaca y todo lo que se podía medir en esa época. Pusieron en hipnosis profunda a los estudiantes de teatro y psicología, que eran más sanitos, previo a un test de Rorschach, pues sabemos que en el universo hay de todo. Y se estudió la emoción. Entonces, por ejemplo, se decía, recuerda cuando, previo a un análisis, cuando estabas sentado en un lugar y sentías miedo. Entonces las personas empezaban a registrar todos. El registro
descubrió algo que no estaba dicho en la ciencia hasta esa fecha, y es que cada emoción básica tiene un patrón respiratorio patognomónico. Esto se le fue a Paul Ekman, de Alemania, porque él tiene toda la expresión de las caras y todo eso de la expresión emocional, pero no habían hablado de la respiración. Ellos tomaron 6 emociones básicas, que son las que tomó Darwin, que son las que no tienen, todos aceptan en general. Alegría, risa, miedo, huida, rabia, agresión, amor erótico, ternura y tristeza, pena. No se consideró sorpresa ni asco, consideran algunos, y las emociones mixtas como vergüenza y otras tampoco, porque son mixtas y son mezcla de las emociones básicas. Estas emociones básicas las tienen todos. Una guapa que nace tiene las 6 emociones básicas, y eso se ha observado. Por eso se observó. Entonces, a raíz de eso salieron los patrones emocionales que son respiratorios, posturo, faciales. Y esos patrones, que se llamó voz, Susana en tiempo libre viajaba de París a Suecia y Noruega, y ahí empezaron a ensayarlo con un director de teatro que también estaba exiliado, y empezaron a desarrollar un método para enseñar estos patrones. Y eso es lo que se llama Alba Emote. Entonces, ¿qué diríamos de Alba Emote? Que es un método científicamente determinado que permite a toda persona conectarse físicamente con sus emociones básicas a partir de los ritmos respiratorios específicos. Cuando leemos esto, que puede ser muy conductista, y de hecho lo es, estamos leyendo a William James. O sea, William James decía esto, sin tener ninguna noción clara, pero intuía esto. Y la respuesta de este grupo de científicos lo comprobó y lo demostró. Entonces, Albert Monty fue el nombre que se le dio en 1987, mientras estaban en Sevilla, con un grupo de teatro, estaban haciendo La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, y de ahí tomaron el nombre Alba. Y Emoting fue porque cuando Susana Bloch estaba haciendo un posgrado en Harvard, ella era una rubia despampanante, o sea, llama la atención en cualquier parte. Pues ella tiene un pelo blanco, pero igual llama la atención. Ella dice que tiene un rasgo histérico y no le importa, pero esto se notaba siempre. Entonces ella estaba en Harvard, y me dice una rubia delgada, estilizada, todo, y unos gringos dicen, "Who is this woman?" Y el otro dice, "She's emoting." Y ella escuchó eso. Emoting es una palabra un poco peyorativa, no es tan agraciada en inglés, pero Susana la tomó como una palabra para desarrollar el concepto de el emocionarse. Y ahí salió Alba Emoting. Entonces, Alba Emoting provee un marco de referencia físico concreto de las emociones básicas para luego analizar, entender y entender mejor las emociones mixtas, desde su fisicidad y particularmente desde la respiración. Es decir, tenemos un bottom-up, es decir, que los músculos estriados hacia los centros nerviosos. Lo que no quiere decir que el otro sistema, ¿no?, que tenemos cortical hacia la expresión emocional también esté funcionando, ni tampoco el de la amígdala. Cuando vemos una cosa enrollada, corremos bineuronal, ¿cierto?, porque no tenemos tiempo para pensar qué es eso enrollado, y eso es atávico. Pero todo esto funciona en una concordancia y en una comunión. Ahora, mirado así, las características de la emoción tienen que ver con un aspecto fisiológico, del cual hemos escuchado recién, una expresión somática, postural, facial, vocal y movimiento respiratorio que tiene que desarrollar Albert Monty, y una subjetividad que tiene que ver con la expresión de aquello que lo manifestamos a través de la palabra y del lenguaje en el ser humano. Aunque hemos tenido experiencias en Rumania, donde guaguas con depresión analgésica han reaccionado solamente con el estímulo y aunque no hablan, se han recuperado y han salido de esa depresión en la cual se estaban muriendo. Entonces igual tenemos que tener una amplitud para pensar de qué estamos hablando por el lenguaje, porque yo creo que esas guaguas sí habían decidido salir del mundo y sí decidieron volver. ¿Cómo? Es una explicación que tendríamos que discutir.
bueno, esto fue la metodología que se empleó para hacer este experimento que yo les digo, que se llama Algonopin. Y este fue el resultado que se obtuvo en esa época. Entonces, por ejemplo, el patrón erótico tiene esta respiración. Yo hago entrenamientos de eso, por eso que me da el patrón respiratorio. La ternura es por la nariz, es nasal, no va a ser porque es muy largo y es más lento. Activa el nervio vago. La rabia es nasal, pero con fuerza. El miedo es por la boca y ojos grandes, etc. La tristeza es nasal. No voy a hacer mucho más porque si no, Y la alegría es inhalación por la nariz y se mueve el diafragma. Bueno, este es el método que hemos estado enseñando en Europa y de hecho ahora yo vengo de un congreso que tuvimos en Erfurt, la quinta universidad alemana, europea, quiero decir, y se está teniendo mucha importancia por la importancia que tiene el cuerpo ahora. Y esto lo sabemos en todas las líneas de psicoterapia, el cuerpo ahora es fundamental, ¿no? Bueno, entonces esta guía de efectores es lo que se llaman patrones efectores emocionales y tienen que ver con la respiración, la expresión facial y la actitud postural. Es decir, lo que decía William James. Eso es lo curioso, ¿no? Bueno, la conclusión ya se lo dije, así que prefiero que lo dejemos ahí en mente para que pasemos como a otra forma de pensar que nos puede llevar a una interesante interacción. Tenemos a Maurice Merleau-Ponty. Él murió bastante joven, a los 53 años, en el año 61. Él es el famoso traductor de Heidegger al francés. Entonces tuvo la tarea difícil de traducir Heidegger al idioma francés, así como hizo Ortega Gasset en el idioma español y otros más, como tenemos chilenos importantes en esa línea, ¿no? Maurice Merleau-Ponty dice en su prólogo del año 45, en el prólogo de la psicología de la percepción, dice lo siguiente: yo, ser humano, no soy el resultado crucial de las múltiples causalidades que determinan mi cuerpo o mi psiquismo. Esta es una discusión contra el conductismo y el psicoanálisis radical. Yo no me puedo pensar como una parte del mundo como si esto objeto de la biología, la psicología, la sociología, la psiquiatría, que se basa en el universo de la ciencia. Que si lo vemos bien, hasta el día de hoy es lo que hacen nuestras universidades. Es decir, nosotros seguimos en la modernidad plena, seguimos creyendo en la fragmentación. Es como si yo le digo, voy a hacer el curso de la torta de chocolate y les paso los huevos, la harina, la leche, y le digo, échese una cuchara de leche en la boca, una de harina, polvo de hornear, chocolate, revuelvan. Es la torta de chocolate. Eso es lo que hacemos nosotros. Resulta que cuando ponemos una torta de chocolate es otra cosa. Y esta es la complejidad que está mencionando Merleau-Ponty. No que esté errada la ciencia, sino que la fragmentación nos ha llevado a tal punto que no logramos ver el ser humano. Terminamos el curso y recién vamos a ver el ser humano. Es decir, es una contradicción que tenemos. Dice Merleau-Ponty, para terminar en el prólogo, dice: todo cuanto sé del mundo, incluso lo sabido por la ciencia, lo sé a partir de una visión más, una experiencia del mundo, sin la cual nada significarían los símbolos de la ciencia. Es como si llegara un extraterrestre y yo le explico lo que es el agua, le muestro átomos, le digo H2O, etc. y nunca le doy un vaso de agua. Es decir, le explico todas las propiedades, pero mientras el extraterrestre no tome un vaso de agua, no va a saber lo que es agua.
Y ese es un problema importante que Merleau-Ponty va a desarrollar después en un concepto que vamos a ver ahora. Maurice Merleau-Ponty plantea una visión fenomenológica del ser humano y de acercamiento a él, y por lo tanto a la psicoterapia. Le da importancia al contexto antropológico-cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos encontramos con una persona, nos encontramos con la cultura, el mundo de la persona y mío, y la interacción que eso se produce entre ambos. Y eso es complejo. Es decir, yo no veo solamente, como ya habíamos escuchado, un síntoma. No estoy percibiendo una pena, una rabia o un dolor. Estoy viendo un ser humano que está en interacción con el mundo, que en ese contexto y conmigo está manifestando eso. Y eso es complejo. Desde allí, entonces, se plantea el ser humano. Tuve que cambiar porque, a diferencia de lo que dice el profesor del piano, en España alegan todas las mujeres cuando uso la palabra hombre, entonces, tanto que es alguna discusión terrible, entonces ahora yo uso ser humano. Porque ya para evitar el problema en alemán, en España, tengo que usar la palabra ser humano. En fin. La psicoterapia se plantea donde el ser humano sea mundo y el mundo sea ser humano. Esta es una propuesta que hace una rogeriana brasileña, Cecilia Moreiro, que habla que yendo un paso más, si consideramos el contexto antropológico-cultural como mundo, la psicoterapia vista de este plano se plantearía como una psicoterapia mundana, es decir, donde interactúa mi mundo con el mundo de la otra persona y viceversa. Yo nunca más voy a ser el mismo cuando se vaya el paciente. Orlinsky, que es un investigador muy consumado que ha hecho mucho en la persona terapeuta, tiene un paper que se llama You Are Always on My Mind, como la canción, ¿no? Cuando yo me voy a casa, la voz del paciente va conmigo. Y cuando el paciente se va, la voz del terapeuta también va con él. Y ese es un fenómeno que se nos olvida. Y se nos olvida porque yo en mi tesis doctoral investigué qué le pasa al terapeuta cuando termina con un paciente, lo deja y vuelve a su sillón. O sea, elaboré un protocolo para observar qué le ocurre en su cotidianeidad. Y una de las cosas que... ¿Por qué lo hice? Porque resulta que los psicólogos y psiquiatras, me parece que los psiquiatras fueron un poquito con más dificultad, pero no me acuerdo de la estadística exacta, si no la diría. Con más de 10 años de experiencia, tenemos en Chile, en Estados Unidos, creo que pareció en Chile, alrededor de un 70% de adicciones, de trastornos de ansiedad y depresión. Lo que da cuenta que la calidad como persona, algo nos está ocurriendo. Es decir, como terapeuta no nos estamos dando cuenta del proceso de traumatización, notificario, y de lo que nos va ocurriendo a medida que vamos estando en contacto con el dolor humano. Entonces, el considerar la psicoterapia como mundana tiene que ver con considerar que es un espacio en el cual hay una interacción importante. Merleau-Ponty, para traducir Erlebnis, que es una palabra compleja en alemán, tuvo que ir al origen de la palabra. Ortega y Gasset inventó una palabra. En el año 27 inventó la palabra vivencia. Hoy en día a nosotros nos parece común, pero Ortega y Gasset inventó en el año 27 para traducir Erlebnis. Y la palabra vivencia tiene toda esa connotación alemana. En francés tuvo que buscar cómo traducir das Leib. Es una palabra que en alemán no se usa ahora, la conocen los filósofos solamente y los que estudiamos epistemología. Das Leib es el cuerpo que existe, es decir, es el cuerpo que tiene una existencia, es decir, no es un dolor de muela, pero sí un colon irritado. Ese cuerpo que sufre, que es más que somático, es esa persona que, bueno, yo siempre me espanto de esta sigla que todavía colocan BDM, ¿no? Para referirse a los trastornos histéricos. Y siempre me acuerdo de una profesora, que fue una mujer la que me lo dijo, recuerda que siempre detrás de cualquier sufrimiento, incluso una persona con histeria,
hay una persona que está sufriendo. Siempre recuerda eso. Nunca se me olvidó. Porque así como ahora, por ejemplo, en Erfurt comentaba yo lo del DSM-5, que igual para mí todavía es escandaloso, a pesar que le quitaron los laboratorios y las pastillitas que había que colocar en cada trastorno, se lo quitaron por el escándalo que hicieron en Inglaterra y en otras partes, porque no querían publicar eso. Todavía sigue, sigue siendo que la venida de la regla en las mujeres es una enfermedad, ahora es una patología en el DSM-5. Y el duelo, que antes era hasta 2 años, ahora ya se determinó que creo que son hasta 6 meses que uno puede estar triste por un ser querido, después ya está enfermo. Entonces, esas cosas a mí me espantan, digamos, porque no sé cómo podemos determinar eso. Yo sé que en aras de los sistemas de salud eso ayuda porque la gente se le pone la etiqueta, entonces se le pueden dar licencia. Pero es totalmente aberrante nombrar ese tipo de fenómenos humanos de la existencia como patologías. Entonces, bueno, es un tema de discusión y yo no sé si lo vamos a observar todo. Entonces, der Körper es la palabra para enunciar el cuerpo somático, el cuerpo que se opera, el cuerpo orgánico. Y das Leib, el cuerpo que existe. Entonces, en francés eso se dice chair, carne. No es viande, no es la carne del asado, eso se dice viande en francés. Chair es la carne existencial. Entonces, en español, esto se dice lo corporal. Si nosotros queremos hablar bien español, tendríamos que decir lo corporal. Nosotros somos corporales. Un perro es corpóreo. Una silla, un gato es corpóreo. Perdonando a todos los que tengan gato y perro, pero no son existentes para nuestra visión. Y solo el ser humano es corporal. Y esto va a ser importante como para entender la dinámica que se da desde la existencia, ¿no? Hay un texto que me gustó mucho y que quería leer, que es de una fenomenóloga muy buena, que se llama Marilena de Souza Chauí. Dice, capturando la experiencia del cuerpo como sinergia de lo sintiente sensible, que se propaga y se irradia, Merleau Ponty captura el cuerpo como dimensión reflexiva. La irradiación de esa reflexividad es la llegada de otro cuerpo en sinergia, dimensión participante de la carne como ser intercorporal. Es decir, el cuerpo es el que capta la experiencia. En el decir de Francisco Varela, las células T, no solo las neuronas, son las que están registrando lo que ocurre en mi corporalidad. Y ese registro corporal me lleva a una vivencia, y esa vivencia yo la expreso. Y la expresión de esa vivencia emocional interactúa con el otro. Y eso es complejo. Y es bello. Y es terapéutico. Continúa y dice, con la llegada del otro, sufrimos la primera herida narcisística. Esto nos viene muy bien. Descubrimos que no somos enteramente visibles para nosotros, que cargamos un invisible visible para otro, pero descubrimos también que somos plenamente visibles porque somos vistos por otro. Esa experiencia, lejos de conducir a la lucha mortal de las conciencias, es el advenimiento de los mundos privados como instrumentos para la creación de un mundo común. El niño que le pide a la madre que lo consuele del dolor que ella siente, no rivaliza con ella, no le pide un reconocimiento que la destituiría de su ser, ni está solipsistamente encerrado dentro de sí. El niño le pide que no se quede ensimismado en el dolor, que lo convierta en relación con otro, en gesto de amor. La madre comprende instantáneamente el pedido y se consagra al niño. No es porque sea una fuerza aniquilante, sino porque sabe que saliendo de sí, vuelve a sí. Que la devoción dada al otro es también la manera de amarse. Cuando escuchar este texto, que es bello,
vemos que la interacción con un otro genera una relación. Por lo tanto, mi vida emocional interactúa con la vida emocional del otro en un mundo complejo. Y esa relación favorece, cuando es propicia, el acto de la cura, en donde lo corporal tiene esa sinergia hermosa de la acción. Eso tiene que ser preparado y eso tiene que ser entrenado también. Entonces, en el concepto de carne, la idea de intercorporeidad que plantea Merleau-Ponty, tenemos que ya no hay activo-pasivo, visible-evidente. Por lo tanto, tampoco existe sujeto-objeto. No existe la objetividad para Merleau-Ponty, ni la subjetividad. Existe la interacción de ambas, como una trama entrelazada que no es posible separar. ¿Cómo se lee eso? Se lee como proceso. Es decir, es un proceso complejo. No es como que yo veo una silla y determino que eso es una silla, sino que veo cómo interactúa este paciente conmigo y cómo en esa interacción este paciente se manifiesta y yo me manifiesto con él. Nunca se me va a olvidar una paciente que en una oportunidad me dice: Sergio, yo estoy tan herida en mi vida y me ha tocado ver tantas cosas que es como si tuviera toda la piel quemada, que hasta las caricias duelen. Me dijo eso y nunca se me olvidó. Es decir, lo que ella me estaba diciendo, que incluso una buena palabra a ella le dolía. Eso es sufrimiento humano. Y eso es a lo que nosotros interactuamos, y eso es lo que hablamos cuando hablamos de que no hay separación entre sujeto y objeto. Por lo tanto, se plantea una forma de abordar al ser humano que se escapa a la representación y a la razón. Para eso tendríamos que hablar de algo que va más allá del racionalismo, pero todavía sumergido en la modernidad es difícil que lo podamos comprender. A lo más podemos entrar en la crisis, y eso es más parte, ¿no? Por lo tanto, este concepto no es materia ni espíritu, es ambas cosas. Es decir, no hay cuerpo-mente, es cuerpo-mente entrelazado. Quiere decir que si yo doy una pastilla y la persona cambia de alguna manera, también se está modificando algo de su mente, por eso lo tenemos que reportar e integrar. Vamos a hablar después cómo Yelvin nos plantea una solución para ese problema. Por lo tanto, trasciende las dicotomías: cuerpo, alma, sujeto, objeto, interior, exterior. Esto es bien difícil de comprender, pero se los quiero dejar enunciados como interesante para mirar. Maurice Merleau-Ponty, como buen francés, toma como ejemplo una pintura de Cézanne, La Doute, y en el fondo en esa pintura lo característico es que es imposible distinguir dónde termina la piel y dónde empieza la atmósfera. Es decir, está todo entrelazado. Esto que dice Merleau-Ponty desde la pintura y desde el arte fue increíblemente probado por la ciencia en Houston en el año 50, cuando separaron la partícula, el electrón del átomo, y lo separaron 2000 kilómetros. Ustedes saben que tiene un spin en un sentido y el otro en otro sentido. Lo que hicieron, lo separaron 2000 kilómetros, alteraron el spin que estaba lejos, cambió. ¿Y qué pasó con el spin que estaba a 2000 kilómetros en Houston? Cambió. Es decir, nunca se separaron. Por lo tanto, lo que yo estudié cuando era chico, que el universo era un vacío con planetas y estrellas, es falso, es una gelatina con frutas. Por lo tanto, si yo muevo algo en el universo, se mueve entero. Y eso es lo que nosotros llamamos como el efecto que produce. Si yo salgo alterado de una sesión terapéutica, eso va a afectar a mi familia también. Y va a afectar a mis redes también. Y si yo logro salir adelante en algo, como es lo que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes, afectamos muchas personas entre medio. Por eso es tan importante en los diagnósticos considerar las redes y las interacciones, porque de eso depende un grupo grande de personas. Muchas veces aprendemos agentes que van a provocar cambios en grupos grandes, y eso es muy importante. Entonces, la experiencia del mundo va a ser lo que va a instaurar al ser humano en el mundo antes que éste lo reflexione o lo piense.
Entonces, llevando esta reflexión de Merleau-Ponty, nuestro fenomenólogo corporal, lo vamos a llamar así, podemos decir que enraiza deliberadamente la emoción en el cuerpo, hasta el punto de absorber aquella en la motricidad corporal, es decir, de confundir emocionalidad y motricidad corporal. Otra vez encontramos aquello que tiene un reporte en lo que mencionaba William James y en lo que mencionaba Susanna Bloch. Es decir, eso que yo muevo en mí hace que también se manifieste en mí. Dicho de otra manera, si yo actúo como que no siento pena, voy a terminar no sintiendo pena, porque mi cuerpo lo va a ir registrando. En eso ayuda la psiquiatría. Y la terapia ayuda a que eso tenga un reporte en el relato. Porque si mi relato es contradictorio, va a producir una distorsión cognitiva. Y lo que nosotros queremos es aunar el proceso en un tratamiento donde todo eso tenga una complementariedad. Y eso es lo que podemos hacer nosotros con una buena psicoterapia. Ustedes saben que Eysenck en el año 51 puso en el tapete: ¿es realmente efectiva la psicoterapia? Y vinieron todas las investigaciones para ver si era efectiva o no. Según los estudios actuales que se ha comprobado, el 80% de los pacientes que están con una alteración moderada, que están en tratamiento, en la sesión 12 se recuperan. Y con placebo, un 66%. Entonces estamos hablando de que la psicoterapia influye como un 14% en términos concretos. O sea que podríamos hacer una clase de placebos y tendríamos un gran porcentaje de avance en psicoterapia. Sin embargo, se comprobó ya que la psicoterapia es efectiva y es eficaz y eficiente. Sin embargo, se vio que lo teórico y el modelo que nosotros usamos tiene una influencia de un 15%. Esta es la famosa torta de Lambert del año 92, que muestra este experimento que se ha replicado más de 12 veces y en la misma comprobación tenemos más o menos un 15% del modelo teórico, que son las técnicas, un 15% de expectativas y un 30% de la relación terapeuta-cliente o terapeuta-paciente, y el otro 30% corresponde a las características del paciente. Por lo tanto, lo que enuncia también esto es que la relación, la alianza, es fundamental en el proceso de cambio en psicoterapia y por lo tanto en cómo nosotros enfrentamos esta emocionalidad. Entonces, ¿cómo contemplar la emoción en nuestro quehacer? Estamos hablando de la clínica, de nuestro quehacer como terapeutas y como seres humanos. El acceso a la emoción desde su expresión corporal. El criterio de acceso ya no es aquí la validación de los datos neurofisiológicos, sino la expresividad emocional, bien sea en el lenguaje, en la gestualidad o en el comportamiento. Varela anuncia también que existe una epistemología inmunológica, ¿no? Que era lo que él hablaba del sistema psicoinmunonervioso, y que plantea también que las células T piensan, en el sentido de que envían información invaluable a todo el sistema. Por lo tanto, es mucho más complejo el sistema de lo que pensábamos como un sistema solamente neuronal. Entonces, el acceso a la emoción por la experiencia subjetiva de aquel que está emocionado sería uno de los temas que tenemos en la clínica y en la psicoterapia. ¿Cómo logramos este acceso a la emoción por la experiencia subjetiva? Ahora, recordamos lo que dice William James, la variación de la evidencia de la primera persona, ¿no? Ahora, podemos anunciar tres criterios. Esto lo menciona Orange en el libro que habla sobre aspectos clínicos de 4 autores, donde menciona Merleau-Ponty, y que diríamos que podríamos tener un criterio objetivo que nos daría una validación explicativa,
un criterio intersubjetivo a través de la expresividad que se da en el contexto de la interacción de la carne, de la corporalidad, y el subjetivo a partir de la intuición de la evidencia interna. Ahora, veíamos entonces que Merleau-Ponty enraiza deliberadamente la emoción en el cuerpo hasta el punto de absorber aquella en la motricidad corporal. ¿Cuál podría ser nuestra tentación? Que sería algo, tentación, tenemos que traducirlo en la palabra original, que es distracción o desatención, porque a veces tentación tiene una connotación religiosa como no muy sana para algunos, ¿no? Pensemos en distracción. ¿Qué nos podría distraer como clínicos, como psicoterapeutas? Tener a la ciencia y el conocimiento en tan alta estima que toda nuestra experiencia vivida del mundo aparece por contraste tener poco valor. Es decir, si yo leo, el año pasado, leo un test de Rorschach que hace un colega y me dice que esta persona tiene un trastorno límite, es borderline, tiene tales características, y yo en la experiencia veo que eso no es tan así, o que tiene otros elementos por donde salir adelante, yo ¿en qué confío? ¿En el test de Rorschach o mi experiencia? Si veo una persona que dice quiero esperar una semana más antes de tomar medicamentos porque quiero ver qué pasa conmigo, y yo veo que tiene buenas características, que no tiene intento de suicidio, que no tiene peligro, ¿en qué confío? ¿En lo que me dice el protocolo que le dé medicación o en que efectivamente esperamos una semana? Es decir, la distracción sería que no confiemos en nuestra experiencia vivida, en nuestra experiencia vital. Eso es importante. Otro elemento, la experiencia. Orange dice esa cualidad de cómo se siente similar a la de Befindlichkeit de Heidegger o la sensacionalidad de Gentry. Es decir, hay algo en mí que yo siento. Muchas veces, por ejemplo, nosotros nos quedamos con la transferencia y la contratransferencia. Esos son dos tipos de interacción, pero hay muchísimas más. Es decir, a mí me pasan cosas estando con el otro. Si yo termino una sesión y quedo con una sensación extraña, como que algo no se me dijo o algo me angustió, yo tengo que prestar atención a eso, porque esa experiencia me está revelando un conocimiento importante. Es decir, aquí la invitación sería como entrar en la psicoterapia y no solo en la medicación, ¿no? En el trabajo clínico, frente al trauma, al dolor, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo vivo mi vida emocional desde el dolor, desde el trauma, de eso que me afecta? Ustedes han escuchado que las películas de terror ponen sonidos como de guagua chillando, y porque eso antropológicamente nosotros nos hace sufrir. El psicótico es la del, ¿cómo se llama? La del Hitchcock. ¿Cómo se llama? Psicosis. Y ponen esa música con los violines y va con el cuchillo ahí y a nosotros nos da miedo. Bueno, hay una experiencia que nosotros tenemos respecto al dolor. Lo que yo he visto mucho formando terapeutas es que los terapeutas le tienen miedo a la angustia. Entonces, cuando alguien se angustia o llora, quieren que rápidamente se calme. Y eso los lleva como a decir frases que son poco felices o que limitan a una persona. Entonces, ¿cómo enfrentamos el dolor y cómo enfrentamos la angustia? Yo creo que es un tema de un seminario solamente para trabajarlo, porque es muy complejo. Porque humanamente nadie está preparado para esa experiencia. Entonces, Orange dice, esta experiencia es como encontrarse en una casa ajena que se supone es el propio hogar. Es decir, yo experimento el dolor de la otra persona y yo creo que es conocido para mí, pero es una casa ajena. El dolor que siente la persona no lo podemos medir ni cuantificar. Recuerdo una colega que trabaja en la Chile, fue como voluntaria, hizo una intervención en
en los cerros de Valparaíso por el incendio, y hicieron una sesión a una señora, y la señora estaba como con estupor así, no se movía, y le hablaban qué le pasaba, decía que tenía mucha pena, mucho dolor. Entonces la primera intervención se quedó en eso nomás, pero mi colega fue y le habló y le dijo, a ver, cuéntame, háblame más de esto, quiero interesarme en ti, quiero saber qué pasa. Y dijo que se quemó todo lo que yo tengo, se quemaron las fotos y los recuerdos, y ya no tengo historia. ¿Se fijan el dolor de lo que eso significa? Es decir, ella no estaba llorando por la pérdida de lo material, estaba porque se había quedado sin historia. Ese es un dolor humano en el cual el sentir que mi propio hogar siempre va a ser una casa ajena. Y eso hay que considerarlo en el trabajo. La relevancia práctica de la intersubjetividad encarnada, que era lo que hablábamos como el yo por ti, va a ser para nosotros una preocupación central como clínicos en lo que es la vida emocional. Es decir, si nosotros queremos ser clínicos, la vida emocional es parte fundamental de la relevancia práctica, porque la intersubjetividad encarnada en nuestro cuerpo se manifiesta. Si queremos estar sanos, no se trata de desconectarnos haciendo footing o fumando, tomando un café, se trata de conectarnos con eso. Esa es la paradoja. Lo que yo vi al final de mi tesis en ese trabajo es que el conectarse posibilita el elaborar lo que me pasa. El desconectarse, como llamamos nosotros, yendo al happy hour, haciendo cosas diversas, no está mal, pero no nos conecta. La paradoja es que conectarse para que esa relevancia práctica nos permita hacernos cargo de nuestra vida emocional. Y finalizando ya, entonces, la simetría fundamental de la intersubjetividad encarnada, dice Merleau-Ponty, ocurre con esto. Nosotros como terapeutas no podemos vernos tal como los demás nos ven. Es decir, en esta interacción con el otro, nosotros descubrimos que no nos podemos ver. Es decir, vemos nuestra visibilidad e invisibilidad. Y eso hace que prestemos atención a lo que está ocurriendo y cuando estemos en la interacción de un proceso terapéutico lo podamos entender bien. La vida humana, dice Merleau-Ponty, es ambigua, intrincada y precaria. Y la vida humana tiene ese contexto de la vida emocional. Para Humberto Maturana, ¿cierto? Dice que el ser humano es vivir la emoción. Esa emoción que tiene para nosotros la complejidad del lenguaje, el cuerpo y la emoción. ¿Por qué es ambigua? Porque los opuestos y dualismo necesitan más inclusión. Es decir, no hay separación, no hay claridad en eso. Es ambiguo. Intrincado porque este involucramiento está entrelazado, la subjetividad con la objetividad se entrelazan, entonces no están claros los límites muchas veces y no se pueden hacer. Por lo tanto, se le da mucha complejidad e intrincada. Y es precaria porque cada persona puede creer lo que reconoce como verdadero internamente. Y esto es complejo, porque cuando hacemos terapia, siguiendo criterios fenomenológicos, debemos poner en paréntesis lo que somos para poder tener cierto acercamiento al fenómeno. Y eso implica muchas veces que si tenemos una persona que cree distinto a lo que yo conozco y reconozco, va a hacer que esta experiencia sea ambigua, intrincada y precaria. Y sobre todo precaria porque solamente voy a poder acercarme al fenómeno de una manera de acompañar. Nunca voy a poder intervenir de otro modo. Y para terminar, solamente quería mencionar lo que dice Ortega y Gasset, que dice: al fin de cuentas, todo se remite a la vida humana, porque todo lo que hacemos y todo lo que vivimos necesariamente remite a la vida.